Don Ramón Risco trabaja fundamentalmente en criogenización y lleva casi 20 años trabajando con su grupo de investigación en técnicas de criogenización. Así que no quito más tiempo y os pido un gran aplauso para darle la bienvenida al doctor Ramón Risco de Gano. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias Nicolás, te llamas, ¿verdad? Muchas gracias Nicolás y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí hoy, a esta hora, que es la hora un poquito después de comer, con la sobremesa y siempre pues es una hora a la que a uno le gusta descansar un poquito, pero estáis aquí trabajando, lo cual está muy bien. Bien, vengo a hablaros un poco sobre mi trayectoria investigadora. Más que mi trayectoria investigadora, yo podría decir que es mi trayectoria vital, porque en mi caso la investigación y la vida han sido dos cosas que han estado muy relacionadas. Casi no ha habido diferencia entre lo que ha sido la actividad de investigación y en mi día a día. Y no es una cosa que me pase solo a mí, y no lo digo por echarme ningún mérito. Yo creo que casi todos los investigadores, por ejemplo, ahora mismo estaba hablando con el director del Museo de Ciencia Natural del CSIC en Madrid. Tiene recogidas pues muchas muestras y él está sábado, domingo, por la mañana, mediodía, en cualquier momento pensando en investigación, porque son cosas que nos gustan tanto que estamos pues el día entero haciéndolo, igual que pues una persona que le pueda gustar pues el fútbol o saltar a la comba o estar con los amigos, pues está todo el día haciendo eso. En nuestro caso es la investigación lo que nos apasiona y estamos siempre haciendo investigación. Que me pega el micrófono. Mirad, os voy a contar un poco cómo ha sido, digamos, casi mi vida, porque ya digo que mi vida y mi investigación es casi lo mismo, ¿no? Entonces, voy a tratar de resumirla en pues, unos 15 o 20 minutos y vais a ver cómo he llegado pues, a hacer lo que estoy haciendo ahora. Yo nací en un pueblecito muy chico, cerquita de Sevilla, que se llama Castilleja del Campo. Es un pueblo que tiene 500 habitantes. Es un pueblo, tiene un pueblo cerquita que se llama Carrión de los Céspedes, pero Castilleja del Campo es un pueblo muy pequeño. Y en ese pueblo pues había una escuela y mi padre estaba allí de maestro en Castilleja del Campo. Una escuela, un colegio que tenía solamente 7 alumnos, imaginad. Un colegio con 7 alumnos comparado con la cantidad de alumnos que tiene San Francisco de Paula. Pues en Castilleja del Campo había 7 alumnos y mi padre era el maestro de ese colegio. Y esos 7 alumnos, además, pues uno tenía 6 años, otros tenían 10, otros tenían 14. Estaban todos metidos en la misma clase, pero de edades muy distintas. Y claro, yo que entonces tenía 3, 4 años, pues mi padre de vez en cuando me llevaba allí con eso, con los niños que estaban en el colegio. Me ponía, recuerdo yo, era muy chico, pero bueno, me ponía allí con ellos a estar sentados junto a ellos. Al poco nos vinimos a Sevilla, donde no había viviendas, a un barrio muy pobre que se llama Los Pajaritos, quizá algunos suene. Entonces había unas viviendas, como no había vivienda, pues mi padre se vino a Los Pajaritos a vivir y yo me vine con mis padres, lógicamente, y a partir de ahí es cuando tengo mis primeros recuerdos, que son ya 6, 7 años, mis primeros recuerdos de investigación. Entonces, pues, ¿cómo empezó todo esto de la investigación? Yo recuerdo que en mis manos cayó un libro que tenía mi padre por aquel entonces, lo he traído porque lo tengo por casa, que se llama, ese libro, Física Recreativa, este que está aquí. Es un libro que existía entonces del Ministerio de Educación Nacional, de la Dirección General de Educación Primaria. Y este libro de Física Recreativa, pues muy bonito, tenía dentro muchos experimentos. Entonces a mí me encantaba leerlos, no los hacía, pero simplemente los leía y los volvía a leer, esos experimentos de física recreativa, y pasaba el día entero mirando los dibujos. Hubo un momento ya con, a lo mejor esos 6 o 7 años, que empecé a hacer estos experimentos. Y entonces cuando empecé a hacer esos experimentos tenía en casa una cajita de cartón donde
iba guardando los experimentos que yo iba haciendo. El primer experimento que hice fue, bueno, el primer invento, yo llamaba la caja de los inventos, fue un mechero de alcohol, pero en vez de usar alcohol, porque alcohol no había en mi casa, pues yo usé aceite. Yo pensé que mi abuela tenía un candil al que le echaba aceite, entonces podía sustituir el alcohol, que tenía el mecherito de alcohol, por un bote de mayonesa con un agujero en su tapón metálico por donde pasaba un trocito de algodón, y eso me servía para hacer lo que sería un mechero de alcohol químico, pero usando el aceite, y funcionó, usando el aceite pensando en la idea del candil de mi abuela. En esa segunda caja yo recuerdo que había un segundo invento que hice después del mechero de alcohol, que era un telégrafo. Traía yo unas imágenes de estos inventillos, pero bueno, como estamos un poco con las prisas y las imágenes están ahí en el Mac y puede ser complicado, lo digo de palabra. Un telégrafo casero, un telégrafo montado con un trocito de chapa y 4 cables. Entonces así hice ese famoso, de lo que yo estaba muy orgulloso, ese telégrafo casero. El tercer invento que yo recuerdo en esa caja de los inventos que tenía yo, pues un poco más joven que vosotros, pues fue lo que era una radio de galena. La radio de galena, para hacerla, me inspiré en un programa que había en televisión entonces que se llamaba El Taller de los Inventos, que todavía habrá por ahí en YouTube a lo mejor algún vídeo. Entonces, allí una vez hicieron una radio de galena, pues usando un material muy básico, una radio para escuchar música, una radio que no llevaba pilas. Yo recuerdo que le escribí a Radio Televisión Española, que estaba en Prado del Rey, en Madrid, diciendo que dónde estaban las pilas de esa radio de galena. Una radio de galena es una radio muy antigua, muy primitiva, que no necesita pilas para funcionar. Una radio que la podéis hacer también vosotros, una radio simple donde se escuchan las emisoras. Y el último invento que hice en aquella caja de los inventos, pues fue lo que se llama un osciloscopio, que es un aparato para ver las señales eléctricas usando una televisión vieja. Ya que el osciloscopio ya fue una versión avanzada, tenía yo entonces pues unos 13 años o por ahí. Sí. Se llama una radio de galena osciloscopio. Un osciloscopio es un aparato que se usa muchísimo en los laboratorios de electrónica. Es una herramienta básica, es tan básica como un martillo para un carpintero o una sierra para un carpintero. En el caso de los laboratorios de electrónica, la sierra o el martillo se llama osciloscopio. Entonces, con una televisión vieja en blanco y negro, pues recuerdo que construí mi primer osciloscopio. Tenía vuestra edad, más o menos. La verdad es que ahora pienso que aquello podía ser un poco arriesgado, porque los televisores tienen alto voltaje, etcétera, pero, ¿sabéis? Cuando uno es joven, pues no tiene mucho miedo a casi nada, y me aventuré a hacer, y funcionó con aquella tele vieja. Por aquel entonces compraba yo radios estropeadas, y las arreglaba. Decía yo que las arreglaba, la mitad de las veces las rompía, pero eran radios viejas que no funcionaban, y yo tocando por allí, tocando por allá, hasta que escuchaba un ruidillo que parecía que la radio estaba funcionando, y las echaba a medio andar. Y bueno, pues así transcurrió un poco mi infancia y parte de mi adolescencia, hasta que tuve claro que lo que quería estudiar era física. Comprendí que para hacer cosas, pues lo primero es comprender cómo funciona este mundo. Y de hecho, cuando he cogido ayer el libro este de casa, que todavía lo tenía, pues aquí hay una frase que me ha llamado la atención, que hay dos frases que yo recordaba. La primera es una que pone al principio del libro, que dice: a cada cual le arrastra su afición, de Virgilio. Y hay un par de frases aquí que dice: la inteligencia crea, la mano realiza, ¿no? Y un poco vienen por ahí los tiros, porque cuando uno quiere hacer cosas, quizá antes de hacer uno tiene que comprender. Y en ese camino fue en el que anduve cuando decidí estudiar física. Pensaba que la física pues era algo así como lo que me iba a permitir comprender. Cuando empecé a estudiar física, pues como a lo mejor algunos de los que empiezan a estudiar física, pues mi idea era estudiar el universo, estudiar qué es el universo, qué son las galaxias, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es esto, qué hacemos aquí.
Sin embargo, durante la carrera me di cuenta que tan importante era lo muy grande como lo muy pequeño. En cierto modo, comprender el universo pasaba por comprender lo que se llaman ahora partículas elementales, comprender el átomo y comprender lo que está dentro del átomo. Parece que son dos mundos muy separados, el mundo de lo muy grande y el mundo de lo muy pequeño, pero teniendo yo pues esos 18, 19 años, empecé a comprender que si uno no comprende lo muy chico, difícilmente comprenderá lo muy grande, con lo cual me empecé a interesar por las cosas muy pequeñitas, por los átomos y por las partículas subatómicas. Y estando en tercero de carrera me topé con lo que se llama el experimento de la doble rendija, que trajo de cabeza a muchos físicos durante la primera mitad del siglo XX e incluso actualmente, y a mí cuando me topé con ese experimento, pues también me quedó pues un poco en shock. El profesor en aquel entonces se llamaba Pepe, y como todos los profesores pues tenemos mote, le decíamos Pepe Fotón, yo también tendré mi mote. Pues Pepe Fotón pues, nos explicó el experimento de la doble rendija como el que explica algo muy trivial, y aquello a mí me quedó un poco en shock. Entonces empecé a obsesionarme con ese experimento, con el experimento de la doble rendija, y por lo que se llama la física cuántica. Ahora, si tenemos un poco de tiempo de estas cosas, pues os puedo contar algún detalle más. Con lo cual, pues decidí ir al sitio donde yo creía que se hacía la física cuántica en aquel entonces, que era lo que se llamaba la Junta de Energía Nuclear. Entonces, estando haciendo la carrera, pues fui a estudiar y a aprender cosas en la Junta de Energía Nuclear, en Madrid. Física nuclear, porque sonaba algo espectacular. De la física nuclear, pues pasé a estudiar cosas de lo que se llaman fundamentos de física cuántica, cosas que tienen mucho que ver con la doble rendija, y empecé a trabajar en un fenómeno que a lo mejor a algunos llame la atención, que es lo que es el teletransporte. El que uno tiene aquí un objeto, lo toca y aparece en otra punta del espacio. Entonces, todo el teletransporte no se hacía en España, el grupo líder lo estaba haciendo en Austria, en Innsbruck, con lo cual me fui a Innsbruck a aprender a hacer teletransporte. Y estando yo allí, pues se hizo el primer teletransporte en el año 1997, básicamente. Ya después se ha repetido ese experimento muchas veces, pero me dediqué a hacer ese teletransporte. Iba pasando el tiempo, iba avanzando, me iba dando cuenta de que por mucho que yo intentase comprender los secretos del universo, cada vez que entendía un poquito más, menos realmente sabía de cómo estaban funcionando las cosas. Y esa situación es un poco desesperante. No sé si habéis escuchado hablar, o habéis escuchado la frase, me parece que es de Sócrates, que decía, solo sé que no sé nada. O cuanto más estudia uno, más se da cuenta de lo ignorante que es. Con lo cual esta sensación cada vez iba más. Cuanto más estudiaba, más sentía que desconocía más cosas y más cosas y más cosas. ¿Eso a qué llevó? Pues llevó a que un día me plantease, bueno, si sigo así me voy a convertir en un total ignorante, no voy a tener tiempo humano en el mundo para entender nada de lo que me rodea, porque si cada vez que intento comprender un problema, si cada vez que intento descubrir algo en física, por pequeño que sea, doy un paso para adelante, pero doy 10 pasos para atrás, la situación es un poco desesperante, y eso es muy normal. Es lo que os decía, aquella frase de solo sé que no sé nada, cuanto más estudio, menos sé. Y esa sensación me empezó a abrumar cuando tenía unos 32, 33 años. Pero tenía esa sensación, daba un paso en física para adelante, irán 10 los agujeros de conocimiento que se me abrían, lo cual la situación, como digo, era desesperante. Intentando ver cómo podía arreglar ese problema, que parecía que no tenía solución, casualmente tenía que llevar todos los días a una amiga mía, pues a Huelva, porque daba clases allí, tenía que recibir ella unas clases, y yo estaba una hora en el coche sentado sin hacer nada. Estamos hablando de hace pues 40 años o 30 años. Entonces, imaginaos todos los días, casi durante varios meses, pues sentado en el coche a las 7 de la tarde en invierno,
de brazos cruzados, entonces no había móviles, sin hacer nada, nada más que usando la cabeza y pensando en este problema que os acabo de decir. Oye, si doy un paso para adelante, doy 10 pasos para atrás, ¿cómo resuelvo esto? Y de repente, pues, se me encendió un poco la idea. Y la idea realmente era tener más tiempo en esta vida. Se me ocurrió, pues, que la única solución para que eso no ocurriese era ganar tiempo, porque me iba a hacer falta muchísimo tiempo. A mí me obsesionaba un poco la frase de Albert Einstein que decía, bueno, yo he hecho una teoría, la teoría de la relatividad, pero otros vendrán y harán otras cosas mucho mejores y esta teoría pues la echarán por tierra, lo que decía Albert Einstein, y estaba seguro de que eso iba a ocurrir. Con lo cual, por más que yo avanzara, pues la situación, a lo más, salvando las distancias lógicamente infinitas con Albert Einstein, me iba a ocurrir lo mismo. Conclusión, pensando aquellas tardes, cuando tenía unos 35 años, pues pensé que lo mejor que podía hacer con el resto de mi vida era intentar no perderla, lo cual es un poco de loco. ¿Cómo intentar? Pero había llegado por lo menos hasta ahí. Bueno, lo mejor que puedo hacer con lo que me queda de vida, todavía en principio me quedaban bastantes años, pero tenía 35, ya quizás mis mejores años en físico habían pasado. Lo mejor que puedo hacer es, con mi vida, lo que me queda es intentar no perderla. Y entonces empecé a pensar, bueno, ¿y cómo puedo evitar perderla, no? Y también de repente pues caí en esto que ahora se llama, bueno ahora y entonces se llamaba, yo no lo sabía que existía, la criopreservación. La criopreservación es como un botoncito que uno le da, detiene el tiempo, le vuelve a dar y el tiempo vuelve otra vez a correr, a funcionar. Es un poco una idea de locos, pero me di cuenta, estudiando un poquito la cuestión, que los biólogos habían resuelto ese problema del botón del tiempo hacía un siglo. Se llamaba nitrógeno líquido, guardar las cosas muy frías. Entonces cambié radicalmente de campo y de estar trabajando en física teórica con el teletransporte, como decía, y cosas parecidas, pues pasé a la biotecnología y a estudiar criopreservación. Después me di cuenta que la criopreservación pues tenía multitud de aplicaciones. Si metéis en el frigorífico, pues un filete, sabéis que de pollo, sabéis que el filete pues aguanta pues varias semanas o varios meses. Pues imaginad que en lugar de un filete pues metéis el pollo entero, vivo, y que cuando lo sacáis el pollo sigue vivo. Pues la idea es la misma. Y en principio no hay ninguna cuestión de fundamentos básica que impida que eso ocurra. Es un problema técnico, un problema de ingeniería, no es un problema de conceptos básicos, no es un problema en donde existan unas limitaciones de fundamento. De hecho, la criopreservación se aplica a todas las células, a muchos tejidos del cuerpo humano y a algunos órganos. Se aplica a riñones de conejo, a ovarios de oveja. Ya se ha conseguido meterlos en el frigorífico o en algo parecido a un frigorífico por un tiempo indefinido y después calentarlos, echarlo a andar y que funcione. Bueno, y como os ha dicho pues don Luis, pues llevo pues como unos 20 años trabajando en esa línea. Todavía pues hago algunas cosas en física teórica, pero son cosas muy marginales y que tienen más que ver con cosas de filosofía del lenguaje y cosas así que con la física teórica en sí. Pero todavía como hobby pues hago algunas cosas en física teórica, pero sobre todo pues ahora me dedico a intentar parar el tiempo usando la criopreservación. En los seres humanos la criopreservación es algo en lo que se ha interesado la Agencia Espacial Europea, la Agencia también del Espacio Americana, la NASA, porque para hacer viajes interestelares, como hacen falta tanto tiempo para hacer un viaje, la única forma sería tener un cuerpo humano hibernando. De forma que el director de la Agencia Espacial Europea pues trabajó en opiáceos para la hibernación y los americanos pues también andan en proyectos parecidos. Otras aplicaciones médicas pues, pueden ser personas que actualmente tengan alguna enfermedad que se sabe que se va a curar dentro de, pues no sé, 10 años, 20 años, pero que a día de hoy no tenga cura. Yo pues, cuando era joven, tenía amigos de mi edad que fallecieron muy jovencitos los pobres y
eran cánceres que a día de hoy pues ya son cánceres resolubles, pero que en aquel entonces no tenía solución. Yo siempre me acuerdo de Domiciano o Quique, si esas personas hubiésemos conseguido detener el tiempo cuando estaban en la cama los pobrecitos y ahora los despertásemos, le pondríamos uno de tantos medicamentos que hay para esos cánceres y a lo mejor pues podían seguir con sus vidas. Pero eso no es así, no fue así. Entonces trabajo en esa cuestión, en cómo parar el tiempo biológico, que como digo tiene infinidad de aplicaciones y nada, pues eso es lo que os he querido contar hoy. No sé si lo he contado muy rápido, no, si queréis preguntar cosas. Hoy, pues si hay preguntas, pues qué bien, qué contento me ponéis. ¿Más preguntas? Pues venga, tú que estás aquí. Bueno, primero muchísimas gracias. Nada. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias, me ha parecido muy interesante. Y bueno, mi pregunta es ¿cómo es el proceso? Porque he llegado a investigar el proceso que hacéis que es una entrevista de hace muchos años de congelar los gusanos. ¿Cómo es el proceso de descongelación, de volverlos a la vida? ¿Eso cómo se hace? Pues sí, mira, te contesto. Hay solamente una condición que se debe de cumplir para que un gusano, cuando lo tienes congelado y lo descongela, vuelva a la vida sin problema. La única condición es que el calentamiento sea muy rápido y uniforme. Y eso es fácil de hacerlo con las cosas chiquititas. Con una cosa muy chica, tú puedes meterla, por ejemplo, en un baño de agua caliente y se descongela muy rápido. Si es del tamaño de una lenteja, pues se descongela muy rápido y, digamos, de una forma uniforme. No hay mucha diferencia entre el calor que está fuera y el calor que está dentro. Pero imagínate que en lugar de una cosita chiquitita lo que tienes es una sandía, así, grandota. Cuando tú la metes en un baño de agua caliente, pues lo que está afuera se pone caliente, pero lo que está dentro tarda bastante tiempo en descongelarse. Hace falta tenerle un tiempo. Por eso la sandía o el órgano o el hígado, el corazón, no funciona, porque no has conseguido un calentamiento rápido o uniforme. Si se consiguen calentamientos rápidos o uniformes, no hay ningún problema. Y ahora mismo en lo que estamos trabajando es precisamente en eso, en cómo conseguir un recalentamiento de la muestra rápido y uniforme. Durante muchos años, esto se sabe, se ha intentado usar microondas, pero las microondas tienen un problema. No sé si tú en el horno microondas de tu casa ves que el plato da vueltas. Eso es porque un horno microondas calienta de forma distinta distintos puntos. Hay unos puntos que se calientan mucho y otros que se calientan poco. Dentro del horno microondas se forma lo que se llama una onda estacionaria, igual que una cuerda de guitarra cuando oscila, tiene unos puntos que se mueven, que se llaman vientres, y unos puntos que no se mueven, que se llaman nodos. Entonces, en ese movimiento hay zonas que calientan, campo eléctrico, y cosas que no se calientan. Por eso da vuelta, para que aquello se homogenice. Pero en lugar de puntos calientes y fríos, cuando da vuelta lo que tiene son círculos concéntricos de calor y frío. El problema sigue estando ahí. Habrá unos circulitos concéntricos y ya está. Nosotros ahora estamos utilizando dos técnicas. Unas son microondas especiales, se llaman microondas de frecuencia variable, no de frecuencia fija. El horno de tu casa tiene una frecuencia que se llama de 2,45 GHz, una frecuencia fija. Nosotros usamos frecuencias variables, vamos usando muchas frecuencias durante el calentamiento. Y al usar muchas frecuencias es como si tienes muchas cuerdas de guitarras que están sonando. Los nodos y los vientres están en puntos distintos y eso hace que si cambiamos rápidamente la longitud de onda o la frecuencia, los puntos calientes y fríos van cambiando de sitio muy rápidamente. Y la segunda técnica son con ultrasonido. No sé si has puesto alguna vez el dedo en un altavoz y ves que vibra, pues esos son sonidos. Igual que los sonidos están los ultrasonidos, es lo mismo, y ese movimiento provoca fricción y la fricción provoca calentamiento. Entonces, lo que hacemos es calentamos con esas ondas de sonido que son parecidas a las microondas, que lo que consigue es esa fricción y llegan hasta el interior del cuerpo y no calientan solo la superficie. Entonces son esas dos técnicas las que estamos usando, microondas de frecuencia variable y ultrasonidos que son penetrantes. No sé si te ha quedado más o menos claro. Vamos a seguir con las preguntas, que hay muchas por ahí, muchas manos. Vamos así como por orden. Venga, tú por ejemplo. ¿Cómo
y la filosofía? Pues yo creo que son cosas que están muy relacionadas, ciencia y filosofía. Fíjate que yo, en este intentar comprender el universo, a lo que me dediqué a estudiar en el último curso de mi carrera no fue tanto física, que también, sino me dediqué a estudiar filosofía, y en concreto una cosa que se llama filosofía de las matemáticas. Y dice uno, bueno, ¿qué tendrá que ver la filosofía de la matemática y la filosofía del lenguaje con la ciencia? Pues tienen que ver, parece que no tienen cosas que tienen que ver, pero son cosas que tienen que ver. ¿Cómo te diría yo? A ver cómo te lo pongo en pie. Posiblemente voy a hablar de una forma a lo mejor un poco incomprensible ahora, pero mirad, hay una cosa muy importante, que es el hecho de que no todos los infinitos son iguales. Eso que os estoy diciendo, yo creo que tiene más importancia de la que parece. Hay dos tipos de números, por lo menos. Una cosa que se llaman los números naturales y otra cosa que se llaman los números reales. No sé si te suena. ¿Tú recuerdas qué son los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, son los números naturales. ¿Cuántos hay? Infinitos, exactamente. ¿Y sabes lo que son los números reales? Los números reales son todos los puntos, si tú dibujas con un lápiz una línea recta, o en un metro, pues todos los puntitos que están ahí en esa línea recta. El 1, pero el 1,5 también vale, y el 1,55, y el 1,56, y el 1,527, y el 1,5798, y tantos decimales como tú quieras. Entonces, entre el 0, el número 0 y el número 1, ¿cuántos números reales cree que puede haber? También infinitos, exactamente. Números naturales hay infinitos y números reales también hay infinitos, ¿verdad? Bueno, pues hay más números reales que naturales. Aunque hay infinitos de los dos, hubo un matemático, se llamó Cantor, que fue capaz de ingeniársela para contar, aunque son infinitos, para contar la cantidad de números naturales que hay y la cantidad de números reales que hay. Entonces este Cantor descubrió que había más números. ¿Cómo los contó? Pues los contó usando un truco que se llama diagonalización. No voy a entrar en el truco porque me llevaría como un cuarto de hora o 20 minutos, pero si tú tienes interés yo te cuento en otro momento cómo los contó, pero los contó. Entonces se dio cuenta que había más números reales que naturales. Así no suena tan raro que los haya. En principio dice uno, bueno, hay infinitos naturales, hay infinitos reales, pero parece que los infinitos de los naturales, 1, 2, 3, 4, no es tan raro que haya menos, aunque si hay de los dos infinitos, pues habrá infinitos en los dos casos. Bueno, pues los contó usando el truco de la diagonalización. Pues esa cosa de la que se dio cuenta tiene, creo yo, profundas implicaciones en la física. Aunque me preguntabas por la relación entre la física y la filosofía. Pues eso tiene profundas implicaciones en la física. ¿Y por qué tiene implicaciones eso en la física? Pues porque todo lo que podemos conocer es consecuencia de la actividad de nuestro cerebro, posiblemente. Se dice que un cerebro pues, posiblemente no funcione de manera computacional, no pueda resolver algoritmos. Si alguno lo quiere buscar por ahí, se llama el problema de la parada. Entonces se llama el problema de la parada. Si lo buscáis en internet y en el problema de la parada, pues está explicado por qué quizá, muy posiblemente, un ordenador nunca sea capaz de funcionar como funciona nuestro cerebro. Y esa es la conexión que yo encuentro entre lo que podemos conocer y la filosofía, como tú me preguntabas. Perdona que me he enrollado un montón. Pues, ¿quieres tú preguntarme cosas? Ah, sí, claro. Es una pregunta muy simple. Si
se llegara a inventar si se llegara a descubrir una manera de utilizar la criogenización en humanos, ¿usted lo utilizaría? Claro. Yo creo que sí. ¿Me puede pasar? Yo creo que sí, la verdad, porque de morirse siempre hay tiempo. Es verdad que cada vez tiene uno más miedo pensando en qué es lo que se va a encontrar cuando a uno lo descongelen, porque este mundo cambia tanto que puede ser que lo que uno se encuentre cuando se descongele pues no le guste, ¿no? Ese quizás sean de los problemas mayores que puedan existir. Pero si ese no es un problema, porque hay gente muy valiente y dice, bueno, yo soy una persona valiente y me encuentre lo que me encuentre, mira, para morirse siempre hay tiempo, para que me quemen o me entierren, pues mejor que me congelen, pues sí, claro, ¿por qué no? Es como si me preguntan si yo quiero vivir mañana, o nos lo preguntan a cada uno de nosotros. Lo normal es decir, hombre, yo sí quiero vivir mañana, y si me lo preguntan mañana, pues seguramente voy a decir lo mismo, y así todos los días. Incluso las personas muy mayores, pues si tienen una salud aceptable, lo normal es que quieran seguir viviendo, y es una forma de intentarlo. Pues sí, yo creo que sí. Quitando eso que te he dicho, ¿no? ¿Qué mundo nos vamos a encontrar? Porque cada vez me da más miedo. Que al principio del año hemos tenido una presentación enseñándonos que cada año, cada 2 años, las máquinas se hacen casi siempre 2 veces más inteligentes y se están acercando al nivel de inteligencia del cerebro. ¿Ustedes creen que las máquinas, que nosotros nos movamos a un cuerpo de máquina en vez de que tener de congelarnos? Que si yo creo, perdona, ¿qué cosa? Que si usted cree que es mejor que nosotros, que se nos mueva la inteligencia a un cuerpo de máquina en vez de poner nuestro cuerpo y congelarlo. El traspase de la mente a la máquina. Sí, vuestro compañero me pregunta, o sea, pone un escenario interesante, que es decir, nuestro cerebro se puede meter en un pendrive. Entonces, si metemos el cerebro en un pendrive o hacemos un ordenador idéntico a nuestro cerebro, en cierto modo, eso es como un clon que es igual que nosotros. Me preguntan que qué es mejor, si fabricar ese clon electrónico, que es igual que nosotros, o congelarlo nosotros mismos. De lo que no me cabe duda es de que ese clon, a día de hoy, es electrónico. Ese clon, yo no voy a tener conciencia de lo que es la existencia o no de ese clon, la sensación, mi conciencia, la sensación de yo seguir vivo y seguir consciente, porque yo vuelque mi memoria en ese ordenador, no se va a producir. Entonces, imagínate que te digo que de mi cerebro, o del tuyo, de quien que sea, pues hay repartido por el universo 100 clones. Puede ser, quién sabe, a lo mejor están ahí, pero tú no eres consciente de ello. Puede haber clones biológicos o puede haber clones electrónicos, pero, entre comillas, ¿qué ganamos con eso? Imagínate que están. Nadie puede a lo mejor probar que eso no sea así, pero no ganamos nada. Es una forma, como tú dices, de seguir ahí, vivos entre comillas, en un formato digital, pero yo te lo pongo en pasiva, te digo, oye, imagínate que ya se ha conseguido y que están ahí en otros planetas, pero para ti eso no tiene ninguna relevancia. No sé si me explico bien. Vamos a preguntar por qué la criogenización. ¿Por qué no regeneración celular? ¿Por qué no, como dijeron, de hacer un clon, estar vivo, estar robótico? Muy bien, pues vuestra compañera apunta a una dirección muy interesante. A lo mejor hay otras estrategias para mantenerse vivo, como por ejemplo la regeneración celular. Y yo creo que es muy interesante. Cuando yo empecé con todo esto,
La regeneración celular hasta el punto de detener el envejecimiento o revertirlo, pues no se conocía. A día de hoy se conoce que el envejecimiento se puede detener, incluso revertir. Se han hecho experimentos con ratones mayores a los cuales se les ha puesto una inyección, por decir así, se han puesto unos genes y se han vuelto más jovencitos de lo que eran, lo cual es muy interesante. De hecho, son cosas complementarias. La idea es congelarse hasta el día en el que eso sea posible, en el que sea posible detener el envejecimiento. Eso es lo que está en la cabeza. Es una cuestión de tiempos. ¿Qué se conseguirá antes? ¿Detener el envejecimiento o criopreservar un órgano, un ser humano, por decir así? Posiblemente se está más cerca de criopreservar un ser humano, posiblemente. Un ser humano nada más que es un conjunto de órganos y ya hay muchos órganos que se han criopreservado con relativo éxito. Ya comenté riñones, ovarios, entonces se está relativamente cerca de criopreservar órganos y nuestro cerebro es solamente un órgano, con lo cual es una cuestión de estrategia, ¿no? Quizá yo de todas formas... ya que he empezado con esto, pues seguiré con esto, porque por lo que he aprendido lo mejor es seguir usándolo. Pero hay mucha gente que empezó con esto y se ha pasado a la cuestión de anti-envejecimiento. Ha visto que tiene mucho sentido trabajar ahí. Compañeros míos que han empezado con esa línea. Y al revés también. ¿Hay algún caso? Sobre lo que usted ha dicho, es un poco peligroso congelarnos cuando si ha habido gente aquí, entonces hay muchas variables en cómo podría cambiar el mundo. ¿A usted se le ha ocurrido la idea de que todo esto, la congelación, sea controlada por máquinas, aunque no sea un clon? Las máquinas lo controlan y cuando las máquinas encuentren una cura para regenerar las células o para cualquier otra cosa, entonces ellos van respetando cada humano en un orden específico, porque los humanos no son repetibles y hay muchas variables humanos. Pues sí, sí, es muy interesante que ese proceso quizá esté regulado por máquinas en lugar de estar regulado por humanos, porque los humanos pues tenemos las desventajas de que, bueno, pues somos humanos con nuestras imperfecciones y las máquinas son para ciertas cosas más difíciles. Que nosotros no tenemos algoritmo, entonces mejor controlar esto con un algoritmo. Exactamente, puede ser, no se me había ocurrido, pero puede ser una buena idea. Mira, quizá tú puedas trabajar en ello cuando seas mayor. Yo he entendido que la biopreservación es congelar a alguien para que se tiene una enfermedad, pues congelarle para ese momento pues, que se pueda curar. Pero yo pienso que esa persona en parte quiere seguir viviendo por la gente que quiere, por todas esas personas. ¿Hablo más alto? ¿Cómo? Si hablo más alto, ¿me has gritado? No, es porque como estamos con la mascarilla, yo estoy medio sordo, no te estoy, quiero comprender bien la pregunta. Vale. Si lo que yo he entendido de la biopreservación es que si alguien tiene una enfermedad, se congela para un tiempo que se pueda curar y no morir. Entonces, yo me planteo que esa persona, en parte, quiere seguir viviendo por la gente que quiere, que es su ser querido. Entonces, yo me planteo que probablemente cuando esa persona pueda volver a la vida, ellos ya no están. O sea, están literalmente solo en un sitio que no conoce, en un año que ni siquiera sabe cuál es. O sea, que es como estar completamente solo. No puede ser eso como un obstáculo, un fallo. O sea, yo creo que eso me haría no querer ir. Sí, yo te entiendo a ti. Hay distintas posibilidades. Puede ser que haya gente que eso no le importe. Tu caso no es, ni el mío tampoco, pero puede haber personas que eso no le importe. Y también puede ocurrir que haya casos en los que diga, bueno, no solamente yo voy a hacer ese viaje en el frío, también lo hago con mis seres queridos, también es otra posibilidad.
Que la hagan todos juntos. Es una posibilidad. Eso puede estar interesante. ¿Tú qué? Venga, ánimo. ¿No? Que antes, cuando estaba hablando de lo que había pasado en la vida para llegar a ser investigador, ha dicho que trabajó con algo de teletransportación. Sí. ¿Eso sabe cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sí. Bueno, la teletransportación es casi una palabra, porque los científicos son muy dados a coger palabras, a hacerlas suyas y utilizarlas, digamos, para hacer propaganda de sus investigaciones. Yo estuve precisamente en los primeros experimentos de teletransporte cuántico que se hicieron en Innsbruck, como te decía. Lo viví allí en primera persona y yo tenía mi laboratorio haciendo teletransporte. Ya te digo, es casi una palabra que está aprovechada, cogida del cine y decir, bueno, pues hago desaparecer aquí una persona y la hago aparecer en la luna, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Pues te lo cuento. Lo que se está haciendo hasta ahora, intento contártelo en un minuto para no... pues mira, las partículas muy chiquititas, las partículas subatómicas, en este caso eran fotones, tienen lo que se llaman estados. Puede estar, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Con la velocidad 1 metro por minuto y 2 metros por minuto. Puede estar en uno de esos dos estados, o con la energía de 1 julio o con energía de 2 julios. Puede estar en esos dos estados energéticos. O si tú piensas en los átomos, puede estar lo que se llama en el estado fundamental, la órbita electrónica, o en el estado excitado. Pueden estar en dos cosas. Y bueno, unas veces está en uno y otras veces está en otro. Se sabe que cuando tú tocas un átomo, lo destruye. Entonces, fabricar un clon es imposible. Se llama el teorema de no cloning en mecánica cuántica. Tú no puedes clonar, porque si tú tocas algo en cuántica, en las partículas pequeñas, a poco que tú toques, es normal, son tan chicas que la tocas para ver cómo anda y al poco que la toque desaparece y se pone de otra forma. No es que desaparezca, es que cambia, su estado cambia. Entonces lo que se ha conseguido con esto del teletransporte es, tú tocas la partícula, su estado va a cambiar, porque son tan chicas que son muy sensibles y en cuanto vas a medir cómo están, aquello pasa a ser de otra forma. Tú la tocas, no sabes cómo está realmente, pero la máquina ha sacado la información y esa información que ha sacado la máquina, ahora te la llevas, como quien dice, en una cajita, te la puedes llevar, no es que vaya aquello a la velocidad de la luz ni vaya instantáneo, no, aquello te la llevas en una cajita, por un canal, se llama el canal clásico, te la llevas a la luna, cuando tú llegues a la luna, abres la caja junto a otro átomo que está allí y ese otro átomo se queda clonado como el átomo que estaba aquí en la Tierra. Y consigues que el estado del átomo que está en la Luna sea igual que el estado del átomo que está en la Tierra. Pero no ha habido eso, una cosa instantánea, que el átomo que está aquí desaparezca instantáneamente. Ha fabricado una copia, ha fabricado un clon. Aquello que parecía que estaba prohibido por el teorema de no cloning en mecánica cuántica, ha fabricado un clon en otro punto del espacio, pero el precio que has pagado ha sido destruir uno de ellos. Por tanto, no es un clon, es un teletransporte. Eso es el teletransporte. Y se hace con fotones, se está intentando hacer con átomos. Voy para allá que... Uy, por allí habéis preguntado, por allí más preguntas. ¿Se lo puede pasar, por favor? ¿Ha visto usted la peli Aliens? Pues... Realmente Aliens lo que ocurre es que cuando están en sueño criogénico, en la segunda, ocurre que traen de vuelta consigo una especie alienígena. ¿Teme usted que pueda pasar algo así? Porque en estado criogénico ni siquiera es sueño, uno no se puede despertar por sí solo de estado criogénico. ¿Teme usted que pueda pasar, que pueda ocurrir algo y que usted no tenga posibilidad de pararlo? Si, digamos, por ejemplo, se vería la máquina que se tiene que despertar, usted nunca se despertaría. Claro, claro. Sí, claro. Como decía, hay muchos riesgos de ese tipo. Hay muchos riesgos de ese tipo. Pero, bueno, aunque soy una persona que casi no tiene miedo a nada, es verdad que ese tipo de cosas
dan vértigo, qué puede pasar en esas situaciones. Esa película en concreto no la he visto. Yo la verdad es que no veo las películas. Yo la última película que vi fue cuando estrenaron una que se llama Amadeus, que la estrenaron en un cine que se llamaba Rialto, que estaba aquí al lado. Y fíjate si hace años de aquello. Eso fue la última película que vi. Y casi de las primeras, he visto poquísimas películas. Y esa en concreto no sé, pero ese tipo de riesgos sí que están ahí, sí que existen. Pero bueno, es un riesgo que hay que correr, ¿sí? Ah, perdona. Vamos por allí. Cuando usted dijo que usted sí se congelaría, sí. Pero no sabría usted quién le descongelaría o si habría otra generación para descongelarle. Sí, me tendría que descongelar otra generación. Los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, claro. O dejar una máquina, como decía tu compañero, de forma muy inteligente. Dejar una máquina que haga el trabajo de descongelar. ¿Puede ser? ¿Y cuántos años cree que sería interesante esperar? Yo creo que de aquí a unos 50 años el problema está... Muy poco. Yo creo que, honestamente, porque se están descongelando órganos y están funcionando ya, a día de hoy. Y no se había implementado, pecando aquí de una falsa modestia o de poco modesto, mejor dicho, no se habían desarrollado las técnicas de recalentamiento con las que estamos, las microondas de frecuencia variable y los ultrasonidos, que yo realmente pienso que es la solución. Entonces, no creo que más de 50 años. De hecho, yo le pregunté cuando empecé a trabajar en todo esto al editor de la revista Cryobiology cuánto tiempo creía que iba a tardar. Él me dijo que unos 50 años. Eso fue hace 20. Le volví a preguntar al cabo de 10 años la misma pregunta. Ya el pobre se murió. Y me dijo que unos 15. O sea, en el plazo de 10 años había pasado de 50 a 15. Y si le preguntase ahora, yo creo que se llama David Pegg, que estaba en Cambridge, después en York, me diría, bueno, pues todo dentro de 5 años está resuelto, creo yo. Pero bueno, yo trato de ser un poco más conservador y decir que vamos a echarle 50 por tirar por lo mucho. ¿Y usted no tiene miedo que el día de mañana nadie le llegue a descongelar y se quede ahí hasta... Sí, es verdad que pueden haber muchos problemas de ese tipo, pueden haber muchos problemas similares, ¿no? De todas formas, como yo no puedo resolver todos los problemas de golpe, lo tengo que ir resolviendo uno detrás de otro, pues he empezado por resolver el problema que yo creía que era fundamental, que funcione. Después, pues cuando eso funcione, habrá que ir resolviendo otros problemas. Pero de momento, ensajando. Tú. Sí, tengo dos preguntas. Primero, al estar congelado, después cuando se descongelan, ¿recordaría el estar congelado o eso sería como que no ha pasado nunca? No, mientras estás congelado el tiempo está parado, las moléculas están quietas, entonces ahí no recuerdas nada. Eso te lo puedo decir casi con total seguridad, aunque nunca he estado congelado y no sé qué se siente, pero casi con total seguridad ese tiempo estás ahí como dormido, posiblemente. Entonces, al estar congelado, es la misma sensación como morir, por así decirlo, porque si no recuerdas y no sientes nada, bueno, no se sabe, pero en mi opinión sería entonces quedarse congelado para siempre sería morir de otra manera, sin realmente morir. Pues algo así. Yo más que morir yo diría dormir, ¿no? Está uno como dormido. Es más parecido, pero bueno. Sí. Pero al morir, luego, al dormir, no siempre, a veces no, pero normalmente recuerdas. Los sueños. A veces no, a veces a mí me pasa que no, pero normalmente... Pues sería como dormir cuando te pasa que no. Más parecido a eso, creo yo.
Vamos por aquí. ¿Se escucha? Sí. Que usted no le tenía... A ver, dijo que no tenía miedo a nada, pero Bueno. ¿tendría miedo a morir? Pues fíjate cómo llegué yo a esta investigación. No llegué porque tuviese miedo a morir. Llegué porque me daba pena seguir intentando avanzar en física y por cada pregunta que contestaba se me abrían 10 preguntas más. Entonces no era realmente porque tuviese miedo a morir. Ahora pues yo qué sé, pues esto es como los toreros, no tengo miedo a morir, pues no mucho. Me daría pena, lógicamente, pero no es que uno tenga miedo a morir. Forma parte de la vida y hay que intentar, cada uno lo lleva como puede. Realmente, pues, lo que me llevó a esto fue mis ansias de conocer, de comprender, que es distinto. Bueno, ¿puede pasar si alguien se muere por ser congelado? Puede pasar si no se hace bien, claro, hay que hacerlo bien, y actualmente todavía no se sabe cómo hacerlo, es así. Si tú te congelas, tienes que vivir durante esos 50 años. Tú tendrías que vivir durante esos 50 años o estás como un sueño, una coma. Si pasa el tiempo, no pasa el tiempo. Pero no te das cuenta de que pasa el tiempo. No te das cuenta de que pasa el tiempo, es como decía tu compañero, es como si estuvieses dormido sin que te des cuenta que está pasando el tiempo de la noche. Algo así es lo que ocurre. ¿Puedes pasarle el micrófono a las chicas que están detrás? Yo me acuerdo que fui a un museo el otro día y explicaban cómo conservaban los cuerpos antes con sales y productos para que el cuerpo no apeste. Y una pregunta, si hay que congelarlo, ¿cómo se podría poner productos como alrededor del cuerpo? Sí, la forma en la que lo hacemos es los productos se los metemos por una vena. Cogemos el cuerpo, el órgano, y por una venita, por una arteria realmente, le metemos el producto. Es la forma más sencilla y funciona muy bien. Se mete por una vena, igual que te ponen un suero, y es la forma de hacerlo. Si te estás congelado, tu cuerpo, imagínense, yo me congelo con 18 años y pasan 50 años. ¿Yo sería viejo o tendría el cuerpo de 18 años? Pues, como ha dicho don Luis, nosotros trabajamos mucho con unos gusanitos porque se congelan bien, viven después. Los gusanitos estos viven 30 días, viven muy poquito, son gusanitos de tierra, viven 30 días. Pues cuando congelamos un gusano de 4 días, cuando lo descongelamos le quedan 26 días. Si lo congelamos de 15 días, le quedan otros 15. Y si lo congelamos de 20 días, pues le quedan 10. Siempre le queda la parte que no ha vivido. Eso es lo que pasa con los gusanos y con todo puede ocurrir algo parecido. Si tienes 18 años, pues te queda hasta que tu tiempo de vida. ¿No tendrías miedo a que el hielo se derritiera? ¿A qué qué? Sí, el hielo. Sí, ¿cómo te diría? Más que miedo, la palabra miedo no es una palabra que me resulte muy interesante. Yo diría que si no pienso que eso puede ser un problema, más bien, eso podría ser un problema que hay que intentar buscarle una solución. Entonces habría muchas cosas que, entre comillas, algunos de vosotros podéis pensar que son cuestiones que dan miedo, que más bien yo las traduzco como que son posibles problemas, que hay muchos, que hay que ir arreglando. Entonces, yo decido empezar por uno de ellos. Hay otras personas que han intentado empezar por otros, como los productos químicos, etcétera. Pero son problemas que hay que ir solucionando. Por ejemplo, el que tú dices, que se descongele.
pues a lo mejor uno puede guardar las cosas, que te digo yo, en la parte de la luna que no le da nunca el sol. Hay sitios que están muy fríos, el universo está muy frío, el universo no se descongela. El universo está a menos de 200 grados bajo cero. Ahí no hace falta nada no hace falta frigorífico. Uno lo pone cualquier cosa en el universo y está frío, frío, frío y puede estar ahí mucho tiempo guardado, tapado con una sombrilla y está frío como un témpano. Hay problemas, pero hay que ir solucionándolos. Por allí detrás, ¿tú quieres preguntar algo? Si te criogenizan, como sería como si te ponen anestesia, ¿no? Un momento serías en el año 2022 y como en unos segundos despertarías en 50 años luego, ¿no? Sí, yo creo que sí, que eso sería lo que ocurriría. Es lo más sensato pensar que eso es así. Voy a pasarle el micrófono a... Si eso me pasase, como si me congelo y me despierto, ¿tú cuántos años crees que como me considerarías que tengo como 14 o 100? 14, como 14 años. Cuando te descongelas estás tal y como eras cuando te congelaste, o sea, con 14. Voy a pasar por aquí el micrófono, que hay muchas manos levantadas. Me pone contento que queráis saber tanto de esto. Dos preguntas. La primera, cuando estás congelado, ¿cómo respiras? O sea, como... Cuando estás congelado estás como una piedra. Eres como un cubito de hielo metido en el congelador. Ahí no hay nada. La gente habla de vitrificado, que suena como petrificado. Fíjate, vitrificado, petrificado. Estás como una piedra y no hay nada. Eres un trozo de sólido. No hay respiración. ¿Cómo congeláis a una persona? O el método. Sí, aquí una compañera vuestra porque quiere saber cuál es el método en la práctica. En la práctica, ¿eso cómo se hace? Pues es mucho más sencillo de lo que parece. Parece ciencia ficción, pero después, en términos prácticos, es extremadamente simple. Mira, coge la persona que acaba de morir, por ejemplo, y si se le hace una reanimación, todavía a lo mejor es capaz de volver un poco a la vida, porque suele pasar. Le pones, pues, le das electroshock o respiración artificial y a lo mejor durante un poquito de tiempo es capaz de volver, aunque moriría pronto. Intenta reanimarla. Entonces, a esa persona le sustituyen la sangre por anticongelante. Eso se le coge por aquí, en una vía que se llama, y por ahí le va entrando el anticongelante y va saliendo la sangre por el otro brazo. Esto es un conjunto de tuberías. Entonces le vas poniendo anticongelante, hasta ahí bien. Al tiempo que le vas poniendo los anticongelantes, lo vas enfriando. Y esta es la cosa que tienes que hacer muy bien. Poner más anticongelante cuanto más frío está el cuerpo. Porque si pones mucho anticongelante con el cuerpo caliente, lo intoxicas. El anticongelante es tóxico. Pero date cuenta, esto es muy importante, el anticongelante es tanto menos tóxico cuanto más frío está el cuerpo. Eso es básico. Con lo cual, todo consiste en enfriar de forma controlada y cargar de anticongelante de forma controlada. Si tú controlas muy bien eso, lo cual es complejo, puedes llegar a poner el cuerpo muy, muy frío sin que lo hayas intoxicado y sin que hayas formado hielo. No lo has intoxicado porque, como te digo, el anticongelante es menos tóxico cuanto más frío está. Y tampoco ha formado hielo porque el anticongelante, igual que en el radiador de los coches, no forma hielo. Así es como se hace, así de simple. Cuando se levanta la persona y tiene el anticongelante en la sangre, ¿se queda con eso como si fuera sangre o...?
Cuando la persona la recalienta, tiene que hacer justo lo contrario. Tienes que ir subiendo la temperatura y cambiando el anticongelante por sangre artificial o algo por el estilo. Hacerlo justo al revés, también es un problema parecido, básicamente. No, por mí no hay problema. Pero vamos. Una pregunta rápida. Es si para una casualidad conocer a los hermanos Volganov. ¿A los hermanos cómo? Volganov. No. Bueno, pues yo creo que a lo mejor podemos ir cortando las cuestiones. Yo os agradezco mucho el interés que tenéis con todo esto. Pues gracias a don Luis. Si tú tienes tiempo para un par de preguntas más, por mi parte. Sí. Venga, 2 preguntas más. Tú y tú. Mi pregunta es, cuando congelan a las personas, ¿está asegurado de que se les puede caer alguna parte del cuerpo por congelación? Por ejemplo, lo que yo sé es que cuando se te congela en una parte se te pone negra y se te cae y te la tienen que apurar. Entonces, cuando la gente se congele, ¿se le puede caer alguna parte del cuerpo? Pues es una pregunta muy interesante. La verdad es que no había pensado, no lo sé, te tengo que decir que no lo sé. Pero imagínate que cuando la persona se descongela, empieza a perder brazos y empieza a perder... Sí. ¿Quién sabe? Y ahora, tú, venga. No sé cómo explicar mi pregunta, pero, por ejemplo, cuando van a operarte con una anestesia y la anestesia no suena ni nada, entonces, cuando te meten en la máquina que no es el nombre, ¿usted cree que se sueña o como nada? Yo creo que como nada. Yo creo que estás dormido, pero no llegas a soñar, casi seguro. Bueno, chicos, yo de verdad os agradezco. ¿Sí? ¿Tiene una pregunta interesante él? Venga. Bueno. Gracias. Quería preguntar si la persona se puede estar congelada para un tiempo, entonces habrá mucha gente que se despertará como en un tiempo en el que habrá un montón de gente y en otro en que habrá muy poca gente, sobrepopulación. Y también creo que hay mucha gente que piensa que es importante la vida porque, bueno, es una vida que tú tienes y que tú tienes que, digamos, hacer lo mejor que puedes hacer en tu vida. Llega un momento en el que la gente ya no hay ninguna enfermedad, no hay ningún problema, y entonces la vida se volverá aburrida porque no habrá ningún desafío. Desafío tipo algo difícil. Puede ser. La verdad es que los desafíos son interesantes, yo estoy de acuerdo contigo, y nos mantienen pues vivos, ilusionados pues todo el día. Cuando no haya desafíos será esto un poco aburrido, es verdad. Sí, bueno, el desafío será pensar en desafíos a lo mejor. No sé. Bueno, yo creo que nos tenemos que ir. Vosotros tendréis clase ahora, o tendréis ganas de tomar un bocadillo. Y nada, yo también. Muchas gracias, chicos, por todo. Gracias.